Mis amigos, agradecidos por la sintonía en su programa Portafolio Económico y a nuestro Dios por permitirnos estar cada semana con ustedes. Basilio Sánchez, Ginelli Berato, para conversar con ustedes sobre los temas económicos de la semana. Ginette, ¿cómo ha estado esta semana? ¿Qué temas tenemos que le interese a nuestro público? Hola Basilio, damos gracias de que nos permitan llegar hasta sus hogares. Como siempre prometemos un programa con un contenido muy interesante, donde estaremos viendo las principales noticias que han acontecido durante este tiempo. Mis amigos, quédense ahí y vamos a abordar temas que son de su interés en Portafolio Económico. El Ministerio de Industria y Comercio ha estado refiriéndose a diferentes temas y tenemos el tema del posible pacto económico, el cual se entiende que es una necesidad para poder nivelar la recaudación. Y lo cierto es que mirando la agresividad con que ha estado actuando la Dirección General de Impuestos Internos y sobre todo aduana con todas estas medidas, recuerda Ginette que estuvimos en un momento que se quiso grabar, por ejemplo, estos insumos que tienen que ver con el tema de que no son medicamentos directos per se. Estuvimos viendo el tema de los couriers y todas estas medidas que lo que buscan es fortalecer el mecanismo, pero al final de cuentas la idea es recaudar. Pero parece que, visto el momento en que estamos ante un escenario político muy cercano, pues se imposibilita el que se materialice un tema de reforma tributaria. Entonces, lo cierto es que pareciera que estamos atrapados porque no vamos a una reforma porque estamos muy cerca a un pacto político y entonces te obliga a las instituciones como la Dirección General de Impuestos Internos y Aduana a endurecer su plan de recaudación. Así es, los hemos visto que han estado muy activos y esto es algo que los lleva al proceso, en virtud de que, como tú dices, estamos muy cerca de un proceso electoral, por lo cual se hace un poquito difícil de aplicar lo que es una reforma. Sí, de hecho, fíjate que hay elementos que se van entrecruzando porque en esta semana vimos la declaración donde el Banco Mundial hacía una recomendación de la redistribución de la riqueza y en la medición, por ejemplo, que ellos hacen, pues identifican que realmente nosotros sí tenemos un crecimiento económico importante y lo vamos a tener durante este año. La economía se va a medir de manera positiva, pero cuando hablamos entonces de la redistribución de la riqueza, nuestro público, nuestra gente llana no lo entiende. O sea, dice, bueno, pero estamos creciendo un 5%, un 7%, pero mi situación económica se mantiene igual. Y eso es un tema que por más que lo expliquen los expertos del gobierno en materia de economía, el pueblo sigue sin entender esa ecuación de sí estamos creciendo, sí estamos generando riqueza, pero en el bolsillo del ciudadano común no se percibe. Exactamente, es como están planteando de que las riquezas deben de ser mejor distribuidas, ya que hay una desigualdad y la pobreza está un poquito amplia, no se percibe como tal. Asimismo, el representante del Banco Mundial dice también que se debe de que en estos trámites que están planteando las estrategias que se van a implementar durante estos 5 años, se debe mejorar lo que es la educación, debe mejorar mucho lo que es la educación para que tengamos una mejor calidad y que se debe de implementar ahora para que se vean los frutos a corto plazo. De hecho, yo pienso que la estrategia, por ejemplo, que ha implementado el presidente Danilo Medina con el tema de las visitas sorpresa, de alguna manera como que lleva directo ese apoyo de redistribuir. Quizá debería de ser bajo otro mecanismo
que el ciudadano común sienta ese equilibrio de la distribución de la riqueza. Yo diría que por lo menos el presidente se ha inventado un mecanismo que de alguna manera está llevando de manera directa ese porcentaje de redistribución, que quizás no sea el mecanismo ideal, pero por lo menos eso llega como una respuesta a eso. Lo cierto es que hay que entender que, y ahí cuando miramos la composición de nuestra economía, que tenemos un 90 y tanto por ciento de empresas que son MIPYME, integradas por un núcleo familiar básico, o sea, la madre, el padre, 2 hijos y una persona o 2 agregada. Entonces, cuando miramos esa realidad, evidentemente nosotros debemos de entender que la generación de riqueza está concentrada en un conjunto de negocios muy reducido. O sea, estamos hablando que cuando uno mide, por ejemplo, la riqueza que produce una empresa como Cervecería Nacional Dominicana, Central Romana, exactamente, esa multinacional, evidentemente ellas en sí, pues son el elemento diferenciador. Y de hecho, fíjate que cuando hay una transacción importante, vamos a suponer, en estos días se ha hablado de negociaciones, por ejemplo, en la banca, de que un banco va a fusionar a otro. Solamente el impuesto, por ejemplo, y el ingreso que genera esa transacción es un diferenciador en ese mes en recaudación. Entonces, cuando hablamos de redistribuir la riqueza, y no solamente República Dominicana, cuando vemos los países del área, América Latina completa. Sí, correcto. Hacen diríamos, es un modelo de desequilibrio que tenemos en nuestra economía. Y yo pienso que en el caso de República Dominicana, si nosotros seguimos en ese nivel de crecimiento, pues evidentemente el modelo va a haber que modificarlo para que efectivamente se sienta y el ciudadano común sienta que sí le está llegando algo de ese crecimiento económico. Claro que sí, porque como dicen, América Latina es de lo que ha crecido más en los últimos años a nivel mundial, pero es también donde hay mayor desigualdad. Entonces, como que no hay un equilibrio, es porque la población no percibe ese crecimiento, que es donde se debe trabajar, para que todos puedan ver de que en realidad el crecimiento va de la mano, pero que todos estamos recibiendo esto. De hecho, Giné, a mí me parece que algunos modelos, sobre todo que están implementando algunas universidades, y es que están induciendo a que sus estudiantes se inclinen más por emprender que por prepararse para ser un empleado. Y uno de los elementos que pudieran ser determinantes en un balance económico en una población es que la gente tenga un modelo de vida donde pueda generar su propio ingreso, y eso entonces evidentemente que comenzaría a modificar el estilo de vida, porque de hecho, si te fijas, nuestro modelo era un modelo totalmente clientelar. O sea, estamos diciendo que no es que se ha erradicado el tema en el sector público, pero cuando miramos, por ejemplo, 15 años o 20 años atrás, y vemos el modelo que tenía el Estado, era que en una gestión de gobierno entraban todos y después en la otra salían todos y entraban otros nuevos. Entonces, sí, evidentemente que eso creaba un desequilibrio en la economía de la gente. Claro, y además esto le da oportunidad a los jóvenes para emprender caminos nuevos y a la vez no estancarse, porque cuando tú emprendes, tú no te basas solamente en un salario, sino que tú generas tu propio ingreso. Correcto. Y hablando de jóvenes, Giné, vimos en esta semana que hay un proyecto para ese primer empleo, si se quiere. Muy bueno, hay que aplaudir Sí, esas iniciativas. Sí. El mismo va a beneficiar a más de 6,000 jóvenes en edad de entre 18 a 29 años de edad. Que aquí lo hemos exigido, el tema de una ley de primer empleo, y qué pena que no hemos llegado a tomar esa decisión de tener una verdadera ley que pueda dar oportunidad a tantos jóvenes que quieren, que necesitan insertarse, porque no es un tema de querer. Fíjate que nosotros tenemos una serie de jóvenes que vienen, por ejemplo, de nuestros campos, viven en casas estudiantiles, que por suerte estas gestiones de gobierno últimas, le están dando facilidades. Sí, se han preocupado y le están dando apoyo desde el Ministerio de Juventud,
le están dando apoyo a esas casas de estudiantes. Por ejemplo, nosotros en Arroyo Cano, por ejemplo, hay 2 casas estudiantiles, una está en San Juan y una está en Santo Domingo. Nosotros lo que esperamos es que a través de estos mecanismos pudieran tomarse en cuenta ese tipo de estudiantes que sí lo necesitan, porque fíjate que cuando un estudiante viene a una casa estudiantil es porque no tiene nadie que lo aloje, y son los padres que están en los campos trabajando agricultura que le mandan algo para que se puedan sostener aquí. Entonces, fíjate que el tema no es un tema de salir en un buen titular en el periódico y quizá buscar los perfiles que no lo necesitan. Lo ideal es que estas iniciativas muy buenas, pues entonces vayan exactamente donde van a crear el efecto positivo, porque un estudiante que vive en una casa, por ejemplo, estudiantil, si no encuentra cómo sostenerse, se va a ir y va a abandonar los estudios. Así es, Basilio. Y además que esto le da una oportunidad para poder avanzar tanto en sus estudios como en sus conocimientos y permitirle obtener una experiencia que no tienen, porque muchos de ellos cuando vienen no vienen con ningún tipo de asesoramiento ni capacidad para un empleo. Esto lo va a capacitar, veo que por un periodo de 3 meses le van a efectuar el pago de lo que es el salario mínimo. Luego, si la empresa quiere efectuarle algún aumento, lo puede hacer y lo va a cubrir ella, pero también van a tener acceso a lo que es la seguridad social, que esto es algo que vale la pena. Sí, es fundamental, porque fíjate lo penoso que resulta que tú tienes, por ejemplo, un estudiante que ya tiene la mayoría de edad, no tiene un seguro médico, pero tampoco tiene una condición económica que pueda atender una urgencia médica. O sea, fíjate qué situación más complicada tiene esa población, ¿verdad?, de jóvenes que terminan su universidad o están en el proceso y no encuentran una entidad que le dé ese respaldo, sino te piden una experiencia, te piden una preparación, pero que evidentemente si no tienes recursos, ¿cómo te vas a preparar? Así es, y también que muchas veces aquí, principalmente las empresas, ya tú eres un profesional, si tú no tienes experiencia, no califica, mientras que con esto le va a dar una oportunidad de poderse preparar y encaminarse. Así es, aplaudimos realmente estas iniciativas, esperando que puedan integrarse mucho más empresas a estos modelos y que puedan entonces ampliar la cantidad de participantes, para que así entonces podamos realmente combatir el desempleo y redistribuir algo de nuestras riquezas económicas. Así es, Basilio. Mis amigos, nos vamos a una pausa y regresamos con una actividad que realizó el ingeniero Magín Díaz en Santiago, para que hablemos de eso y las cosas positivas que anunció el director de Impuestos Internos. Mis amigos, gracias por la sintonía. Hoy nos acompaña el licenciado Gregorio Montero, miembro de los expertos en administración pública de las Naciones Unidas. Bienvenido, licenciado Gregorio. Bueno, muchas gracias, estimado Basilio. Un honor inmenso, ¿verdad?, estar acá en su programa. Esperamos poder responder a sus inquietudes. Gregorio, la administración pública, desde la llegada, diríamos, de los gobiernos de Lionel, han sufrido una transformación en lo que tiene que ver con el respeto y el derecho de los trabajadores que están en el sector público, con el tema de la carrera, de ser un empleado de carrera. ¿Cómo ha evolucionado esta ley? ¿Cuál ha sido la resistencia que hemos tenido? Tú que eres un experto y que ha trabajado en este proyecto. Sí, mire, la verdad es que la República Dominicana, podríamos decir en los últimos 20 años, en materia
de profesionalización de la función pública o el desarrollo del sistema de carrera administrativa ha hecho esfuerzos ingentes y los resultados se han visto. Ha sido un proceso evolutivo hasta cierto punto tedioso, porque no es fácil. Se sabe que en los países de América Latina hemos de alguna manera enarbolado una cultura clientelista, y difícilmente se entendía en un momento que a los cargos públicos se debía ingresar por mérito. Hubo toda una corriente, no solo a nivel global, sino a nivel de nuestra región, que dio como resultado hechos muy importantes. En el año 1991, por ejemplo, se aprueba por primera vez una normativa para establecer un sistema de mérito en la administración pública, que es la antigua y derogada ley número 14-91 de Servicio Civil y Carrera Administrativa. La ley no era suficiente, el contexto político-administrativo en que se aprobó no era el más propicio, pero se empezó a avanzar. Ahora, el gran salto, estimado Basilio, nosotros lo dimos en esta materia en el país en el año 2008, cuando se aprobó la ley número 41-08, que es la ley que está vigente en la actualidad, que es la ley de función pública, y hasta cierto punto catapultó todo lo relativo al desarrollo de un sistema de mérito y de profesionalización de la función pública. ¿Cuántas instituciones, Gregorio, están dentro de este sistema de respeto a esta ley? Sí. Vamos a decir? Uno de los déficits de la ley número 14-91 era que solo se aplicaba a la administración central, solo a la administración central. Yo recuerdo en el año 95, 96, cuando se hicieron los primeros esfuerzos en el sector Hacienda. Bueno, se incorporaron los primeros 351 empleados a la carrera administrativa. Pero luego la ley de función pública establece un ámbito amplio para la aplicación de la ley. Yo diría que un ámbito abrasador. Y hoy hay empleados de carrera administrativa en todas las instituciones del Estado, sobre todo en todos los ministerios y en muchas instituciones descentralizadas y o autónomas. Es decir, ya no hay ese criterio de exclusión que tenía la 1491. Incluso la ley, en su mismo artículo primero, la ley 4108, establece que su ámbito de aplicación en principio es a todas las instituciones públicas. Luego hace algunas exclusiones que son normales, por ejemplo, otras instituciones que tienen su propio sistema de carrera, como las Fuerzas Armadas, la Policía Nacional, etcétera. Algunos cargos, por ejemplo, los cargos de elección o de selección, esos cargos no entran en la carrera administrativa. Pero hoy hay alrededor de unos 90.000 empleados que hacen parte de la carrera administrativa. Un número importante. Un número muy importante. ¿Qué requisito debe acumular, qué mérito debe acumular, por ejemplo, un empleado del sector público para pertenecer a esta ley o entrar dentro del mecanismo de esta ley? Sí, la ley establece mecanismos de ingreso a la carrera administrativa. Hay uno que ya está en desuso, que es la evaluación interna, porque este era un mecanismo transitorio para los empleados activos de la administración pública. Los que ya estaban, había que evaluarlo para otorgarles o no el estatus de carrera. Pero en la actualidad, el mecanismo natural para ingresar a la carrera administrativa es el de los concursos de libre competición. En esos concursos de libre competición, no solo el aspirante, que es un ciudadano, porque la ley habla del derecho de igualdad de acceso a los cargos públicos. Ese es uno de los principios de la ley. Por lo menos, claro, a los cargos de carrera, porque hay cargos que son de libre nombramiento y remoción, dentro de los que se encuentran cargos políticos y cargos de confianza. Ahora, los concursos... Por eso vemos, Gregorio, que el Ministerio, por ejemplo, de Educación publica permanentemente los concursos. Para que esa es una carrera especial. La carrera docente, como la carrera del Ministerio Público, como la carrera sanitaria, como la carrera diplomática, son carreras especiales. Algo que no quisiera dejar de decir es que en el año 2010, por primera vez en toda la historia republicana, Basilio, la Constitución configura
La Constitución política de nuestro país configura el principio de mérito, el principio de estabilidad para los empleados de carrera, menciona la carrera administrativa y la profesionalización de la función pública y va más allá. Dice, la cancelación de un empleado que pertenezca a la carrera administrativa sin aplicar las causales que están establecidas en la ley se considera un acto inconstitucional. Eso nos dio un espaldarazo enorme. Jamás en el país, con excepción del año 1844, cuando se estableció más o menos un principio en la Constitución primigenia que decía que los empleados públicos no podían ser removidos de sus funciones si no se le demostraba falta graves en la misma. Hoy no, hoy la Constitución es categórica. Volviendo al tema de los requisitos, entonces lo primero es un concurso donde se demuestren los méritos. Ahora, ¿qué se verifica en ese concurso? Se verifican la formación o las formaciones académicas. Recuerda que no todos los cargos en la administración pública requieren los mismos criterios de formación, pero en ese proceso de concurso tiene que verificarse el conocimiento técnico. Una cosa es que usted sea economista y otra cosa es que usted tenga que demostrar en un procedimiento que usted sabe de economía y de manera particular del cargo de las actividades del cargo que usted va a ocupar en la administración pública. Por eso Gregorio, se hacen pruebas técnicas. Gregorio, una inquietud, cuando hay una selección por medio de esos concursos, ¿participa algún miembro diríamos, externo para ser, diríamos, para ser equilibrado en la evaluación? Veedores. Mire, así lo prevé la Ley de Función Pública. Usted sabe que el MAP, el Ministerio de Administración Pública, que lo encabeza el ministro Ramón Ventura Cameo. Tiene mucho tiempo. Sí, mucho tiempo. Es el órgano rector de la profesionalización de la función pública. Y para el tema de los concursos se establecen unos jurados. Y en esos jurados deben participar actores de la sociedad civil. No olvide que también existen en muchas instituciones públicas las asociaciones de empleados públicos. Ellas también deben hacer parte de estos jurados. Ahora, fíjese algo, el MAP en este momento está empeñado en abordar un tema que también tiene que ver con los concursos, que son las competencias laborales. Es decir, que la gente que aspira a un cargo público no solo demuestre capacidad técnica, formación académica, valores éticos y morales, sino que además tenga algunas competencias que puedan desarrollar. Son esas habilidades, esas potencialidades, como por ejemplo el liderazgo. En América Latina ahora los estudios que se están haciendo demuestran que para nosotros poder como países cumplir con los desafíos del desarrollo sostenible, que usted sabe que en el año 2015 la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó 17 objetivos para el desarrollo sostenible y 149 metas que al 2030 deben ser cumplidas. La conclusión es que solo fortaleciendo las instituciones públicas, solo verificando que haya liderazgo en quienes ocupan por lo menos los cargos medios en la administración pública, si no es así, esos objetivos no vamos a poder cumplirlos. Entonces todo esto está desafiando a los países de todo el mundo y particularmente de América Latina. Bueno, y de hecho, Gregorio, las entidades del Estado, las que conforman el Estado, básicamente son todas entidades de servicio. Y por eso entonces la importancia de poder llevar un nivel, primero en la selección de ese personal, y qué bueno que estamos avanzando en eso. Sí. Gregorio, cuando se dan situaciones, por ejemplo, de alguna organización que por alguna razón violente esta normativa, inclusive han habido casos donde se ha recurrido al contencioso administrativo. Sí. Incluso al Tribunal Constitucional. Correctamente. Cuando se verifican que hay conculcación de derechos fundamentales. Correcto. ¿Qué hacer cuando una institución se resiste a reconocer esos derechos que ese empleado
ha adquirido en el tiempo y conforme a esta normativa. Sí. Algo que hay que reconocer al país, o en el país, es que no solo ha habido una reforma en materia de gestión del talento humano, sino que ha habido una reforma jurídica amplia. Hay que ver lo que en materia de administración pública representa la Constitución de 2010. Hay que ver lo que representa, por ejemplo, la Ley 247-12, que es la ley orgánica de la administración pública, o la Ley 107-13, que es la ley que regula los derechos de las personas en su relación con la administración pública y los procedimientos una ley fundamental, definitivamente. Una ley importantísima. Entonces, todo esto lo que procura es dar garantía de derecho. Recuerde que de lo que se trata es consolidar el Estado de Derecho en la República Dominicana. Por eso tiene que haber normas, pero esas normas deben ser debidamente aplicadas. Entonces, por eso hay tantos compañeros disgustados, ¿no? Porque entonces no hay cama para tanta gente como dicen por ahí. Mire, una de las cosas que yo he dicho, Basilio, del clientelismo político en los países de América Latina, no es un problema solo de República Dominicana, lo cual no justifica, es que ya el clientelismo político le está llegando su hora, porque realmente no hay cargos para todos los que van en una caravana o a votar por un partido. Entonces, yo creo que lo que tiene que hacer la institucionalidad pública dominicana, lo que tienen que hacer los políticos es entender que este conjunto de normas y las garantías, porque eso es muy importante, se han establecido los derechos fundamentales, pero también se han establecido las garantías y ahí viene lo que usted planteaba. Un empleado de carrera, por ejemplo, que goza del derecho de estabilidad en el ejercicio del puesto, que sea conculcado, que sea violado uno de sus derechos, lo primero que nosotros le recomendamos es que vaya al Ministerio de Administración Pública a exponer su caso. Allí hay un equipo de trabajo que habrá de darle todas las orientaciones pertinentes a ese empleado. Pero también hay una instancia de conciliación, de resolución alternativa de conflicto a propósito de su ámbito, como una forma de que el Estado pueda economizar recursos. No todos los casos tienen que ir a un tribunal, pero si no se logra una conciliación, bueno, ahí están las jurisdicciones. Está, por ejemplo, el Tribunal Superior Administrativo, que es el responsable de dirimir los conflictos que se presentan entre la administración pública y los empleados públicos, porque estamos hablando de un sistema de empleo público. Pero también, si hay conculcación de derechos fundamentales, que sí lo puede haber, ese empleado tiene derecho a accionar una acción de amparo, a accionar recursos de inconstitucionalidad, etcétera, etcétera. ¿Pudiera demandar en este caso al ministro o en esos casos violatorios? Mire, bueno, lo bueno de estas entrevistas es que usted hace la pregunta exacta, porque precisamente como si me está planteando todo lo necesario responder. Mire, una cosa que no han entendido muchos ministros, muchos funcionarios del alto nivel o del medio nivel, es que a partir de la Constitución de 2010, no solo hay responsabilidad administrativa, no solo hay responsabilidad penal, que está establecida desde siempre, sino que también los funcionarios públicos pueden comprometer su responsabilidad civil o patrimonial. La ley prevé que en materia civil, un funcionario que le haya ocasionado un daño a un tercero, a un ciudadano, a un empleado público en específico, puede ser demandado en daños y perjuicios. Gregorio, entonces esto significa que habría que darle un intensivo a cada funcionario antes de nombrarlo para evitarle problemas. Sí, mire, yo creo que van aprendiendo poco a poco, porque ya no se están dando a nivel de empleados de carrera, cada vez vamos resolviendo, el país va resolviendo situaciones. Ahora, sí, cuando usted dice que hay que darle su inducción, bueno, en España todos los funcionarios de alto nivel tienen que ir a hacer unas 30 horas de inducción en la administración pública, porque usted sabe que administrar lo público nos lo enseñan en las universidades. Eso se aprende haciendo. Y aquí está el INAP, el Instituto Nacional de Administración Pública. En su momento, creo que sí, habrá que también, porque yo creo que es una forma de ayudarlos. Mire, hay muchos funcionarios públicos que violan las leyes. Hay unos que lo hacen por prepotencia, pero hay otros que lo hacen por ignorancia. Yo soy testigo, en mis tiempos que he estado en la administración pública, he manejado ese tipo de situación, pero sí,
hay un marco jurídico que procura el fortalecimiento institucional de la administración pública dominicana. Hay otros que están pendientes, evidentemente, pero hemos ido avanzando. Ojalá y que aceleren el paso con otras normas que hacen falta para la administración pública, como por ejemplo una nueva ley de lo contencioso administrativo, porque tenemos una ley del año 1947 con algunas modificaciones. Entonces, ya y las es cosas hora. han cambiado. Sí, hay una bastante. propuesta de reforma, ¿no? Y sobre todo que la Constitución de Sí, 2010 así lo manda que haya una nueva ley de lo contencioso administrativo en el país. ¿El gobierno central está identificado con estos proyectos? ¿Ha recibido el MAP este apoyo del gobierno? Sí. Yo tal vez en este contexto no podría dar una respuesta acabada, porque yo, mi condición en el MAP, desde hace un año y algunos meses que volví al país, mi condición es de consultor. Ahora, fui viceministro del área precisamente de función pública, la que tiene que ver con toda la cuestión de la profesionalización y el sistema de mérito. En esto hay de todo, Basilio. Tú encuentras algunos que son convencidos de que hay que fortalecer las instituciones, y eso ocurre en todos los gobiernos, que no hay que hablarles mucho. Ellos buscan al MAP para que el MAP les ayude a organizar sus instituciones, a organizar los procesos, a organizar la gestión de talento humano. Hay otros que hay que andar detrás de ellos, pero hay otros que no creen en esto. Eso es una pena. Cada vez tendrán que creer más, porque ahora hay leyes, hay normas. Antes no había norma, era el esfuerzo que se hacía en la antigua Oficina Nacional de Administración y Personal, con Raimundo Amaro, Guzmán, Darío Castillo, Donatila Germán, quienes dirigieron en su momento la antigua UNAP. Ahora el MAP, dirigida por Ramón Ventura Camejo, tiene un mejor instrumental que ha propiciado la misma institución, porque la institución, usted habrá de saber, se ha dedicado a fortalecer los sistemas. Entonces, hay resistencia al cambio en algunos actores y sectores. Yo nunca he satanizado la resistencia al cambio. La resistencia al cambio es tan común, Es natural. como el cambio. Es natural. Entonces, la resistencia al cambio, lo que hay es que saber gestionarla también. Así es. Entonces, ha habido de todo históricamente. Algún apoyo, mucho apoyo o ningún apoyo. El MAP tiene que lidiar con todo eso, pero también procurar cumplir, porque la ley dice que hay que hacer los concursos, por ejemplo, en todas las instituciones, porque nosotros nos hemos quedado estimados en los concursos, pero está la evaluación del desempeño también, está el sistema salarial. ¿Quién haría la evaluación del desempeño? ¿Quién la está haciendo? ¿El MAP? Bajo la orientación del MAP, los propios supervisores, porque la ley plantea que son los supervisores inmediatos los que hacen la evaluación de su personal, y eso hay que hacerlo en cada institución, pero el MAP es el que diseña los instrumentos, discute los instrumentos de evaluación y luego los recomienda, porque recuerde que el MAP es el órgano rector de la función pública y en función de eso le corresponde. Correcto. Gregorio, sin comprometer tu relación con ciertas áreas de la administración pública, como consultor, ¿cuáles instituciones han evolucionado más y cuáles están pendientes de caminar en ese desarrollo? Sí. Bueno, es una pregunta un poco complicada, me puede crear inconvenientes, pero bueno, lo digo, mira, el MAP siempre ha profesado con el ejemplo. Hay que reconocer que el MAP tiene un sistema de mérito funcionando desde que era la ONAP. Y excúsame que, Y además veo instituciones que están, por ejemplo, certificadas en ISO. Ah, claro. O sea, no, y también recuerda que el MAP, dentro de los procesos de institucionalización, también maneja los sistemas de evaluación de calidad. El MAP aplica un sistema que se llama CAF, Marco Común de Evaluación, que ha dado muchos resultados en el país. Incluso instituciones que han ganado los premios que el MAP organiza en el país, lo han ganado también a nivel internacional, lo han ganado, por ejemplo, han ganado el premio iberoamericano y han ganado también premios de Naciones Unidas que en materia de servicio público. Mira, aquí hay que reconocer que la Contraloría General de la República es una institución que avanzó significativamente en estos temas. Y las pruebas están ahí, los resultados están ahí.
En su momento el Ahora, es que hay un profesional ahí, realmente, yo que he conversado en algunas ocasiones con él, es una persona con una identidad hacia el desarrollo. Aunque yo creo, Basilio, que ha habido continuidad. Okay. O sea, porque esto no empezó ayer, esto empezó hace un tiempito y ha habido una continuidad, que eso es un desafío que también tenemos, la continuidad de los proyectos, las acciones y las políticas públicas. Esa es una institución. El Ministerio de Trabajo en su momento avanzó de manera muy significativa. Sé que han habido algunas situaciones, pero ahí se han dado unos avances que ya ellos los tienen como una fortaleza. Pero también vamos a encontrar instituciones del ámbito descentralizado que en los temas de institucionalización de la gestión también han avanzado. Entonces, son muchas las instituciones, lo que pasa es que son más las que todavía tienen el desafío de continuar avanzando. ¿Los ayuntamientos en qué punto entran en este proceso? Muy importante la pregunta, Basilio. La ley 14-91 excluyó a los ayuntamientos de su ámbito de aplicación. Qué pena, recuerde que le decía pena. que solo era al ámbito central. Los ayuntamientos son los grandes olvidados en materia de gestión pública y de reforzamiento institucional. Es una pena. Pero Gregorio, son los que están más cerca del ciudadano, Claro, debería es de ser donde lo más contrario. democracia se construye. Así es. Entonces, aquí hay culpa de parte y parte. El gobierno central, que históricamente como que ha dejado de lado, y yo siempre he dicho, no hay desarrollo nacional sin desarrollo local. Así es. Y todas las estrategias de gestión que establecen las normas para el ámbito central tienen que llevarse al ámbito local. Qué fortuna. Pero ha sido un error de nuestros congresos, porque son ellos justamente, ¿verdad? Sí, Lo que... aunque ya quizá el Congreso en los últimos años, a partir del 2008, cumplió su parte, porque la ley de función pública es de aplicación a los ayuntamientos. Así lo contempla, que la ley también se aplica a los ayuntamientos. El MAP está haciendo un trabajo muy interesante, no con todos los ayuntamientos, sino con ayuntamientos que hacen parte de un plan de reforma. Y, por ejemplo, en algunos de ellos se ha estado trabajando todo el tema de los procesos. ¿Sabe que hay un sistema de monitoreo muy importante, que es el sistema de monitoreo de la administración pública, el SISMAP? Okay. Bueno, pues el MAP también ha desarrollado ese mismo sistema para el ámbito local. Y ese es un paso muy importante. También la Unión Europea, que colabora con algunos proyectos de reforma institucional, está también apostándole a los municipios. Pero hay que generar niveles de conciencia a nivel de los alcaldes y a nivel de los funcionarios municipales, porque no se le puede ir a imponer nada porque ellos tienen autonomía. Ellos son la autoridad. Entonces, esto tiene que continuar. Es una ayuda, es un acompañamiento. No, y es que solo eso. El MAP no puede imponerle nada a los ayuntamientos. El MAP, y así lo ha estado haciendo, el MAP va y colabora. Se han hecho algunos pilotos incorporando algún personal a la carrera administrativa. Ahora usted sabe cómo también se da la situación, usted es de un pueblo, igual que yo, y usted sabe que a nivel municipal la cosa es muy complicada. Así es. Porque probablemente el clientelismo político en los municipios se expresa de una manera... Sí, hay otra realidad ahí sí, hay una realidad ahí, pero se puede, otros países lo han demostrado. La ONU, Gregorio, ¿qué está haciendo la ONU en todo este esfuerzo? ¿Qué está haciendo el país? Porque no es un tema del gobierno, porque es un sistema que viene caminando de hace años. La ONU se metió en camisa de once varas, como decimos nosotros, en el año 2015. Usted sabe que la ONU había aprobado los ODM en el año 2000, se vencieron en 2015. No nos fue muy bien, sobre todo a los países de América Latina, con los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Y ahora tenemos los Objetivos de Desarrollo Sostenible. La ONU está trabajando seriamente con esto, está colaborando con los países, y precisamente el Comité de Expertos, ahora en abril, se reúne todos los años, el Comité de Expertos en Administración Pública de la ONU. Ahora en abril estuvimos reunidos ahí en Naciones Unidas en Nueva York, y estamos un poquito inquietos, porque trazarse 17 objetivos de desarrollo sostenible, donde está la educación, la salud, y trazarse 149 metas, debo decir que la Estrategia Nacional de Desarrollo, para que sigamos hablando del marco jurídico para el fortalecimiento institucional en el país, esa Estrategia Nacional de Desarrollo está muy a tono con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, y eso que la estrategia de nosotros se aprobó primero. La Estrategia Nacional de Desarrollo es del año 2012,
y los Objetivos de Desarrollo Sostenible son del año 2015. Eso significa que Naciones Unidas miró también el diseño y por lo menos había un alineamiento muy importante. Ahora, lo que pasa es que para cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible hace falta que se establezcan instrumentos de gestión oportunos, dentro de lo que están la gestión del talento humano. Porque no son cualquiera objetivos. Estamos hablando, por ejemplo, de la eliminación de la pobreza. Usted sabe mejor que yo que la pobreza en América Latina alcanza una cantidad enorme de personas. Usted sabe que América Latina es la segunda región más desigual del mundo, solo detrás del África subsahariana. Entonces, los Objetivos de Desarrollo Sostenible dicen que al 2030 debe haberse superado la pobreza y debe haberse superado la desigualdad. Usted sabe mejor que yo que el 10% de los ricos en América Latina controlan el 71% de las riquezas. Sí. Entonces, eso es muy serio. Ahí tiene que haber una distribución equitativa de los bienes muy marcada. Pero por si eso fuera poco, Basilio, la ONU también en esos objetivos planteó que debemos crear ciudades seguras. Y usted ve todos los problemas que tenemos en América Latina en materia de seguridad. Y es un gran tema en República Dominicana. Y en República Dominicana, el tema de la seguridad ciudadana es un problema serio. Pero también los ODS hablan de la reversión de los efectos del cambio climático. Todo esto es con gestión que se hace. La administración pública tiene una responsabilidad muy grande y eso hay que entenderlo, porque si no lo entendemos, al 2030 lo que vamos a estar es dándonos golpe de pecho, quejándonos porque no lo cumplimos. Ahora, yo quiero destacarle acá, Basilio, que hay un objetivo que plantea esta lista de objetivos, el número 16, que habla de instituciones sólidas y eficaces, garantes de la paz y la justicia. Ese es el que nos convoca a todos. Así es. No se podrá cumplir ningún otro objetivo de desarrollo sostenible si nosotros no cumplimos con el fortalecimiento institucional. Eso es fundamental. Gregorio, llegamos al final del programa. Muchísimas gracias por estar con nosotros y te vamos a invitar de nuevo porque hay muchos temas que tienen que ver sobre todo con esa estrategia de desarrollo, que hay temas que tienen que ver con todos estos acuerdos que, por ejemplo, como pacto eléctrico y todo eso, que deben ser parte de pacto por la educación, que juega un rol determinante. Cuando usted quiera y podamos convenir, estoy siempre a disposición. Muchas gracias. Mis amigos, nos vamos a una pausa y regresamos con Portafolio Económico. Si es usted una micro, pequeña, mediana empresa o una persona física y necesita alguna asesoría en el ámbito fiscal, laboral o de impuestos, llame a SPA Consultores, los expertos en asesoría financieras y de negocios. Tenemos un personal con más de 15 años de experiencia que le va a asesorar en todo lo que usted necesite. Puede buscarnos en todas nuestras redes sociales como SPA Consultores y llamarnos a los teléfonos que figuran en su pantalla. Les recordamos, estamos próximo al mes de la madre. Y así como cualquier tipo de evento empresarial, institucional o social que usted desee realizar, no sabe dónde ni cómo realizarlo, MediSpace es el lugar ideal para su evento. Tenemos un personal especializado en lo que es la planificación y organización de eventos que le va a asesorar en todo lo que usted necesite. Puede buscarnos en Instagram como @MediSpaceRD y llamarnos al teléfono que figura en su televisor. Recuerden que tanto este como los demás programas con contenidos muy interesantes e invitados de su interés lo pueden buscar en todas nuestras redes sociales. Pueden buscarnos en Facebook y en YouTube como Portafolio Económico y en Instagram pueden seguirnos como @portafolioeconómico.tv. Les dejamos en breve con los precios de los combustibles correspondientes para esta semana.
Mis amigos, en esta semana estuvimos participando en una actividad que realizó el Instituto de Contadores Públicos Autorizados de la República Dominicana, filial Santiago, la cual tenía como invitado al ingeniero Magín Díaz, director general de Impuestos Internos. Y la verdad que en principio es agradecer la gentileza del director de Impuestos Internos por permitir la invitación o aceptar la invitación del Instituto de Contadores, filial Santiago, para compartir con los contadores y con los asesores que se desempeñan en la materia contable y en la materia fiscal. En esta actividad, pues, el director general de Impuestos Internos hizo importantes revelaciones con respecto al avance que la DGI pues, viene desarrollando. Habló de la trazabilidad, el proyecto de trazabilidad, el cual, según el criterio del director de Impuestos Internos, es el proyecto más importante o uno de los proyectos más importantes que la Dirección General de Impuestos Internos está llevando a cabo en conjunto con el proyecto de la factura electrónica. Y lo cierto es que escuchar toda la ruta crítica que viene siguiendo la Dirección General de Impuestos Internos y sobre todo a un público como es el público de los contadores y los asesores, pues evidentemente que nos edifica y de alguna manera nos compromete a trabajar siempre apegado a todo este entramado ético que la profesión lo exige. Algo importante que el director de Impuestos Internos se refirió es al tema del sello del contador, el cual es una tarea pendiente que la Administración Tributaria, o sea, la Dirección General de Impuestos Internos, tiene que resolver conjuntamente con el instituto para que se aplique realmente lo que establece el decreto 2032, que es el pago del sello correspondiente a 100 pesos por cada 10 millones en las declaraciones de impuestos sobre la renta con respecto al activo. Yo creo que el director general de Impuestos Internos está haciendo un recorrido interesante, no solamente con el Instituto de Contadores, sino con todas las instituciones que de alguna manera demandan que la Dirección General de Impuestos Internos lleve algún tipo de orientación, que divulgue su plan, ese proyecto de acercamiento que realmente es necesario entre la administración y el contribuyente. Y algo importante, y para tranquilidad de los colegas contadores, en la sesión de preguntas se le abordó al director de Impuestos Internos y se le preguntaba de cuál era su percepción con respecto al contador. Y lo cierto es que nosotros felicitamos al director de Impuestos Internos porque se refirió del contador como una pieza importante, una pieza vital, y le reconocía el apego a la ética y sobre todo él decía que ese grupo que es parte del instituto, los miembros del instituto, parecían una logia. Y eso es así porque el plan que tiene el Instituto de Contadores y sobre todo esta gestión dirigida por la licenciada Gisela León tiene propósito muy claro con respecto al tema ético y al tema de calidad. Así que agradecemos al ingeniero Magín Díaz por dedicar ese tiempo para los contadores de la región norte y la verdad que nos satisface como miembros del instituto el que podamos tener este acercamiento con la Dirección General de Impuestos Internos, encabezado por su director. Ginette, hablando de otro tema, el director de Impuestos Internos anunciaba que estaba recibiendo 10.000 facturas electrónicas. Así es, vemos que esto ha sido después de la emisión de la primera factura que se realizó la semana pasada, y esto es una receptividad muy buena en virtud de que hay un tiempo récord, como dicen. Para la recepción son 26 segundos y para la validación son 16 segundos, lo cual le permite a las empresas poder revisar y ver cualquier margen de error que se lleve a cabo en un tiempo prudente. Lo cierto es, Ginés, que la inversión que está haciendo la Dirección General de Impuestos Internos en su estructura tecnológica es sumamente interesante porque hablar de tiempos de menos de minutos. ¿Verdad? En la lectura de las transacciones, pues evidentemente habla muy bien de que el proyecto está
bien administrado, las inversiones que se están haciendo están bien focalizadas, porque como bien tú planteas, el tiempo de respuesta, tanto en la recesión como en la respuesta, para decir si un comprobante está válido o no, son tiempos récord. Así es, Basilio. Vemos también que esto, como hablamos en el programa pasado, va a ayudar mucho en lo que es la economía, aún de la misma empresa. Le va a evitar el costo en lo que es la impresión, el papel, el almacenamiento, que son cosas que ayudan mucho y que eficientizan el proceso. Sí, es correcto. Inclusive, yo diría que el comercio, los contribuyentes deben de entender, deben de prepararse, porque este proyecto de factura electrónica es un proyecto serio de la Administración Tributaria y evidentemente eso va a provocar cambios en las estructuras tecnológicas de los contribuyentes, o sea, en sus sistemas de generar información, y deben de ir ya haciéndose la idea de que en cualquier momento, cuando ya la DGI termine el plan piloto, pues van a ir siendo notificados para irlo integrando a este proyecto de formar parte entonces de manejarse por factura electrónica. Claro, estamos en la era digital y esto es un avance, lo cual nos va a tocar la puerta a todos. Así es. Ginette, llegamos de nuevo a otro final. Esperamos que en la próxima semana tenerlos a ustedes ahí atentos a nuestra pantalla, y nosotros nos comprometemos a tenerle otros temas de interés. De su interés. Hasta la próxima. Yes.